Imagina ser engañado por tu propio hermano, alguien en quien confiabas, pero que en el momento decisivo te quita lo más preciado. Esta es la historia de Esaú, un hombre que lo perdió todo debido a una impactante traición familiar. ¿Qué pasó entre él y Jacob? ¿Cómo cambió esta traición el curso de la historia bíblica y qué repercusiones tiene hasta el día de hoy? Pero esta no es solo una historia del pasado. Lo que sucedió entre estos dos hermanos conlleva profundas lecciones que pueden cambiar la manera en que vemos la vida, la fe e incluso la justicia divina. Si has escuchado esta historia, prepárate para algunos detalles sorprendentes. Y si es la primera vez que escuchas sobre Esaú, quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar la manera en que ves las relaciones familiares, la fe y el destino. Antes de profundizar en esta historia, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comenta desde dónde estás viendo el vídeo y comparte tu opinión. ¿Crees que traiciones como esta todavía ocurren hoy en día? Ahora que estás listo para este viaje, descubramos juntos los secretos de esta impresionante historia. La traición entre hermanos es uno de los temas más antiguos e intrigantes de la historia de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, las familias han sido destruidas por conflictos internos, luchas de poder y la búsqueda incesante de un destino mejor. Pero pocas historias son tan notables como la de Esaú y Jacob. Esaú y Jacob eran gemelos, hijos de Isaac y nietos de Abraham. Sin embargo, a pesar de haber nacido el mismo día, sus vidas tomaron caminos completamente diferentes. Esaú, el primogénito, era un hombre fuerte del campo, un hábil cazador y amado por su padre. Jacob, por el contrario, era más tranquilo, prefiriendo permanecer entre las tiendas y siendo el favorito de su madre, Rebeca. Desde que estaban en el vientre materno, ambos habían estado peleando entre sí, pero fue en la edad adulta que esta rivalidad culminó en uno de los episodios más controvertidos de la Biblia, el momento en que Jacob engaña a Esaú y le roba su bendición. ¿Qué llevó a Jacob a tomar una decisión tan drástica? ¿Fue Esaú realmente una víctima o también tuvo su parte de responsabilidad? ¿Y cómo permitió Dios que todo esto sucediera? A lo largo de este video, exploraremos no solo los detalles de esta historia, sino también sus implicaciones espirituales y morales. Traiciones como esta ocurren todavía hoy, y lo más importante, ¿cómo podemos aprender de esta historia para evitar errores similares en nuestras propias vidas? Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás de esta historia, y por supuesto, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte nada. La historia de Esaú y Jacob comienza mucho antes de que sus vidas estuvieran marcadas por la traición. Se remonta al momento mismo de su nacimiento, un acontecimiento que no solo sería el inicio de sus existencias, sino también el nacimiento de un destino conflictivo y una rivalidad que perduraría por generaciones. Para entender completamente lo que sucedió entre los hermanos, necesitamos mirar la historia de sus abuelos, Abraham y Sara. Abraham, considerado el patriarca de la fe cristiana, judía y musulmana, recibió una promesa divina de que se convertiría en el padre de una gran nación. Esta promesa fue hecha por Dios cuando Abraham y Sara eran ancianos y no tenían hijos. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían como las estrellas del cielo y que él sería padre de muchas naciones. Esto se confirmó con el nacimiento de su hijo, Isaac, quien sería el heredero de la promesa. Por tanto, la descendencia de Abraham estaba destinada a ser un canal para el cumplimiento de los planes divinos, pero esta línea de descendencia no estaría exenta de pruebas y tribulaciones. Esaú y Jacob fueron los hijos de Isaac y Rebeca. Su historia comienza de una manera inusual, mientras aún están en el vientre de Rebeca. La Biblia nos dice que mientras aún estaban en el vientre materno, los dos hermanos pelearon entre sí. Cuando Rebeca oró a Dios, preguntándole por qué estaba luchando internamente, Dios le respondió que ella llevaba 2 naciones en su vientre y que la mayor serviría a la menor. Génesis 25:23. Esta es una de las primeras señales de que su historia estaría marcada por el conflicto y la incertidumbre. Esaú, el primogénito, era un hombre robusto, hábil cazador, apreciado por su padre. Isaac, por sus cualidades físicas y su habilidad en el campo. Era el típico hombre de campo, fuerte y valiente. Jacob, por otro lado, era más tranquilo, más silencioso y más reservado, y prefería quedarse en las tiendas con su madre, Rebeca. Esta diferencia de temperamento y habilidades sería la base de la rivalidad entre ambos. En la cultura de la época, el primogénito
primogénito tenía un derecho especial, la bendición de la primogenitura. Esto significaba que el hijo mayor, en este caso Esaú, tenía derecho a heredar la mayor parte de la riqueza de la familia, y lo que era más importante, era considerado el líder espiritual del hogar. Esta bendición no era solo una cuestión material, sino también simbólica. Ella llevaba consigo el peso del futuro, el peso de la promesa divina que había sido dada a Abraham. Sin embargo, este derecho especial estaba a punto de ser disputado de una manera que nadie podría haber imaginado, especialmente Isaac, el padre de los hermanos, quien tenía un amor incondicional por Esaú y quería darle la bendición. Pero lo que Isaac no sabía era que Rebeca, la madre, ya tenía planes diferentes para el destino de sus hijos. Fue en este contexto de rivalidad y expectativas familiares que Jacob, con la ayuda de su madre, Rebeca, engañó a su padre ciego, Isaac, y robó la bendición de Esaú. Jacob se disfrazó de Esaú, vistiéndose con la ropa de su hermano y colocándose pieles de animales en los brazos para imitar la piel peluda de Esaú. Isaac, aunque desconfiado, terminó bendiciendo a Jacob, creyendo que era el hijo mayor. Cuando Esaú descubrió lo que había sucedido, el shock fue indescriptible. El furioso juró venganza, y fue entonces cuando la rivalidad entre los hermanos llegó a su punto más alto. Esaú se sintió profundamente traicionado, no solo por Jacob, sino también por su propio padre, quien debería haber reconocido su error. Lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es el contexto cultural y espiritual de la época. En aquellos tiempos, las bendiciones no eran solo una formalidad o un acto simbólico, fueron vistas como transferencias de poder, autoridad y destino. Cuando Jacob engañó a Esaú, no solo estaba robando una bendición material, sino que también estaba desafiando el orden divino que, aunque misterioso, parecía haber elegido a Esaú como heredero. Al mismo tiempo, la intervención de Dios en la vida de Jacob y, más tarde, en su transformación, nos lleva a reflexionar sobre el papel del destino, la elección divina y la libertad humana. Esaú y Jacob representan los dos lados de la vida, el fuerte, el audaz y el impulsivo Esaú, versus el más estratégico, más espiritual, más reflexivo Jacob. Esto también simboliza un dilema eterno en la vida humana, la lucha entre los deseos inmediatos y las recompensas duraderas. Esaú, al vender su primogenitura por un plato de lentejas, representa a quienes intercambian lo eterno por lo transitorio. Jacob, por su parte, con su astucia pretende conquistar algo mayor, pero ¿a qué precio? La rivalidad entre estos dos hermanos no es solo una cuestión de quién tenía derecho a heredar, sino una metáfora de la lucha humana entre el materialismo y la espiritualidad, el deseo de poder inmediato y el anhelo de un propósito mayor. La historia de Esaú y Jacob sigue resonando hoy, y la pregunta sigue siendo, ¿quiénes somos en esta historia? A veces nos encontramos en la posición de Esaú, buscando la gratificación inmediata, y otras veces nos encontramos en la posición de Jacob, tratando de obtener lo que creemos que se nos ha prometido, aunque a veces lo hagamos de manera equivocada. Ahora que entendemos el contexto inicial de la historia de Esaú y Jacob, profundicemos un poco más en las complejidades morales y espirituales que plantea esta narración. Permanezcan atentos, ya que la siguiente parte explorará las implicaciones de esta traición y los dilemas que surgen de ella. La historia de Esaú y Jacob no es solo una rivalidad entre hermanos, nos lleva a cuestionar cuestiones profundas sobre la moralidad, el destino y las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. La traición de Jacob no es un simple error, sino un acto que resuena en preguntas espirituales que nos hacen reflexionar hasta qué punto el fin justifica los medios y cuál es el precio de nuestras decisiones. Cuando Jacob, con la ayuda de su madre, Rebeca, engaña a su padre Isaac y toma la bendición que debería haber pertenecido a Esaú, lo primero que viene a la mente es el concepto de traición. En términos absolutos, lo que hizo Jacob estuvo mal. Mintió, engañó, utilizó trucos para engañar a su padre ciego y usurpó un derecho que no era suyo. Muchos podrían argumentar que se comportó de manera deshonesta y egoísta. Después de todo, no podía esperar ser bendecido legítimamente sin importar cuál fuera la razón. Pero lo que hizo Jacob fue simplemente un acto de pura astucia, ¿o hubo algo más importante en juego? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar examinando la promesa hecha a Rebeca mientras los gemelos todavía estaban en el vientre. El mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Esta promesa divina sugería que el rol tradicional, según el cual el mayor heredaría el derecho de nacimiento, se invertiría.
diría. Pero si esta era la voluntad de Dios, ¿por qué la necesidad del engaño y la manipulación para lograrla? Esta tensión entre la moral humana y el plan divino nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la obediencia. En muchas historias bíblicas vemos personajes actuando de manera cuestionable para cumplir lo que creen que es la voluntad de Dios. Jacob, como Abraham antes que él, parece actuar de maneras que a primera vista son moralmente cuestionables, pero que están justificadas por una profunda convicción de que está cumpliendo un destino mayor. Esto no significa que la acción de Jacob fuera correcta, pero sí nos hace cuestionar si Dios aprueba todas nuestras acciones o si Él simplemente usa las fallas humanas para lograr su propósito mayor. No podemos hablar de la traición de Jacob sin mencionar a Rebeca, su madre, quien juega un papel fundamental en este drama. Rebeca no solo era una madre preocupada por el futuro de su hijo, sino que parecía actuar como estratega, manipulando los acontecimientos para asegurarse de que Jacob fuera el elegido. Ella conocía la promesa divina y, a diferencia de Isaac, que parecía querer que Esaú fuera el heredero, Rebeca estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para garantizar que su hijo fuera el vencedor. Aquí surge otro dilema moral. ¿Hasta qué punto puede llegar una madre para proteger a su hijo o garantizar que alcance su destino? Las acciones de Rebeca son ciertamente cuestionables, ya que usa el engaño para lograr lo que cree que es mejor para Jacob. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual podemos preguntarnos, ¿estaba ella simplemente obedeciendo lo que Dios ya había determinado? ¿Estaba ella ayudando a cumplir un plan divino que no se podía evitar? ¿O estaba impulsada por su propia ambición y el deseo de asegurar el futuro de su hijo sin importar las consecuencias? Lo que está en juego aquí no es solo el engaño en sí, sino la moralidad de utilizar medios cuestionables para lograr un fin que puede ser visto como deseado por Dios. Muchas veces en nuestra vida nos vemos tentados a tomar atajos para lograr lo que creemos que es nuestra verdadera misión. La historia de Rebeca y Jacob nos hace reflexionar hasta qué punto nuestra fe y confianza en Dios nos llevan a tomar decisiones que a primera vista parecen equivocadas, pero que en un nivel más profundo pueden ser parte de un plan mayor que no comprendemos del todo. Esaú, por otro lado, no es solo una víctima de esta trama, sino un personaje que nos hace reflexionar sobre el valor de la honestidad y la autenticidad. Cuando llega a casa y descubre que le han robado la bendición, su lamento es profundo y sincero. Él grita, «Padre, ¿no hay otra bendición para mí?» Génesis 27:38. Esta frase revela cuánto le dolió a Esaú, no solo por el engaño de Jacob, sino por el sentimiento de pérdida y de ser ignorado. El dolor de Esaú no es solo el de perder un derecho material, sino el de ver que su destino fue cambiado por una acción que no pudo controlar. Se enfrenta a la realidad de que, aun siendo el primogénito, ha perdido la posición que la sociedad y Dios al principio parecían haberle reservado. Lo que sucede aquí es una lección de lo apegados que estamos a nuestras expectativas y a nuestros derechos. Cuando todo parece perdido, nuestra reacción inmediata es la frustración y el dolor, como Esaú. Pero este dolor también nos desafía a reflexionar sobre cómo lidiamos con la pérdida en nuestras propias vidas. Otro aspecto fascinante de esta historia es la venta de su primogenitura por parte de Esaú, quien, a cambio de un simple plato de lentejas, vendió su futuro, sus esperanzas y sus derechos. Esto plantea preguntas sobre el valor que debemos dar a lo que recibimos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sacrificado algo valioso por una gratificación inmediata, sin darnos cuenta de las consecuencias que tendrá en el futuro? La historia de Esaú nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer el valor de lo que tenemos, ya sea material o espiritual, y cómo nuestras elecciones pueden moldear nuestro destino. La traición de Jacob y las decisiones que él y su madre tomaron arrojan luz sobre la complejidad de la moralidad humana. Esta historia no es simplemente una lucha entre el bien y el mal, sino que implica decisiones difíciles que nos desafían a pensar en qué es la verdadera justicia, qué significa tener fe y cuál es el verdadero propósito de nuestras acciones. En última instancia, es una historia de cómo el destino puede verse moldeado por nuestras decisiones y cómo nuestros fracasos a menudo pueden utilizarse para cumplir un plan mayor, incluso si eso significa sacrificar nuestra moralidad en aras de algo mayor. A medida que se desarrolla la historia de Esaú y Jacob, nos damos cuenta de que la rivalidad entre los dos hermanos no es solo una lucha
lucha por una bendición, sino una batalla entre dos destinos diferentes. La forma en que sus vidas se transforman por la traición y la pérdida de su derecho de nacimiento es un reflejo de cómo nuestras decisiones, no importa cuán equivocadas parezcan, pueden conducir a un camino de redención y transformación. Cuando Jacob recibe la bendición de su padre y huye para escapar de la ira de Esaú, comienza un nuevo capítulo en la vida de los dos hermanos. Esta separación, forzada por la traición, no es solo una separación física, sino la ruptura de un vínculo de confianza y amistad que existía entre ellos. Lo que antes era una relación entre hermanos, ahora se convierte en una cuestión de conflicto interno y de búsqueda del propio destino. Esaú, que se siente profundamente traicionado no solo por Jacob, sino también por sus padres, ve su futuro desmoronarse. Había malgastado su primogenitura en un momento de debilidad y ahora, despojado de la bendición, se siente derrotado y sin esperanza. Lo que él no sabe es que ese golpe no es el final, sino el comienzo de un proceso de transformación, donde se verá obligado a afrontar las consecuencias de sus elecciones y reconstruirse desde la ceniza. Jacob, por otro lado, también se enfrenta a su propio proceso de transformación. Aunque logró lo que deseaba, la victoria sobre Esaú no trae paz. En cambio, te coloca en un camino solitario, lleno de conflictos y desafíos internos. La historia de Jacob y Esaú es, en muchos sentidos, la historia de todos nosotros. Como seres humanos, a menudo perseguimos algo con tanta intensidad que al alcanzar la meta, descubrimos que el logro no trae la felicidad que imaginábamos. Es un recordatorio de que el destino no se trata de lo que logramos, sino de lo que nos convertimos en el camino. Mientras Jacob huye, Esaú comienza a vivir con el peso de la pérdida. Sin embargo, no se pierde en el resentimiento y la venganza, aunque al principio juró vengarse de su hermano. La ira de Esaú es real, pero también es un reflejo de su dolor y de su sensación de haber sido agraviado. Sin embargo, con el tiempo, comienza a comprender que su vida no tiene por qué estar definida por la traición de Jacob. Aunque haya sido despojado de la bendición de Isaac, eso no significa que haya perdido su valor o propósito en la vida. Esaú avanza, busca una nueva vida y construye un nuevo futuro. Se casa, forma su propia familia y se convierte en el líder de una nación. Tu redención no es instantánea ni fácil, pero es posible. Lo que lo sostiene en este viaje es la comprensión de que la pérdida no es el final, sino una oportunidad para empezar de nuevo y seguir adelante. La historia de Esaú nos enseña en última instancia que la verdadera transformación proviene de nuestra capacidad de perdonar, de dejar atrás el pasado y de buscar la renovación. Jacob, por otro lado, se ve obligado a afrontar las consecuencias de su propio fraude y engaño. Pasa muchos años viviendo con el peso de su decisión, huyendo de una vida cómoda, pero también lleno de culpa e inseguridades. Él sabe que aunque obtuvo la bendición de Isaac, lo que hizo no estuvo bien, y lo que hizo con Esaú no estuvo bien. La gran transformación de Jacob ocurre cuando se enfrenta a Dios en una lucha nocturna, en Génesis 32. En esta lucha, Jacob libra una batalla interior, donde no solo lucha contra un ángel, sino también contra sí mismo. Lucha con su propia identidad, sus defectos y la necesidad de redimirse. Al final de la lucha, Jacob pasa a llamarse Israel, que significa el que lucha con Dios o el que prevalece. Este cambio de nombre es simbólico, ya que representa un cambio profundo en la vida de Jacob. Ya no es el hombre que engañó a su hermano para obtener la bendición, sino alguien que ahora está dispuesto a enfrentar sus propios errores y buscar la paz consigo mismo. La lucha de Jacob con Dios es una metáfora de la lucha que todos enfrentamos en nuestra vida espiritual, una lucha contra quienes somos y qué podemos llegar a ser. Al igual que Jacob, a menudo necesitamos luchar contra nuestras debilidades, nuestros errores y nuestras inseguridades para lograr la verdadera transformación y redención. El reencuentro de Jacob y Esaú es uno de los momentos más emocionantes y significativos de esta historia. Cuando Jacob se acerca a Esaú, teme por su vida, preocupado por la venganza de su hermano. Sin embargo, cuando ambos se encuentran, Esaú lo abraza y lo perdona. Él dice: «Tengo suficiente, hermano mío. Quédate con lo que es tuyo». Génesis 33:9. Esta escena es profundamente simbólica. Esto demuestra que aunque Jacob actuó mal, la verdadera sanación de la separación entre los dos hermanos no viene de la restitución de bienes materiales o de un cambio de destino, sino del perdón
perdón. Esta reconciliación es prueba de que la verdadera redención y transformación no ocurren cuando somos capaces de corregir nuestros errores pasados, sino cuando somos capaces de perdonar, seguir adelante y restaurar las relaciones dañadas. La historia de Jacob y Esaú nos enseña que aunque nuestras acciones tienen consecuencias, siempre existe la posibilidad de redención. La rivalidad entre los dos hermanos, con sus traiciones y engaños, no define el destino final de sus vidas. Su verdadero destino está determinado por las decisiones que toman después de sus errores, por su capacidad de perdonar, de arrepentirse y de buscar la transformación. Esta narración bíblica nos recuerda que nuestro viaje espiritual no es una línea recta, sino un proceso de cambio constante, lucha interior y aprendizaje. A través del perdón y la aceptación de nuestras faltas, podemos acercarnos a Dios y encontrar la paz que tanto buscamos. La historia de Esaú y Jacob no es solo una narración bíblica antigua, sino un poderoso reflejo de los problemas que enfrentamos en nuestra sociedad moderna. El enfrentamiento entre estos dos hermanos, sus defectos, sus traiciones y su eventual reconciliación nos enseñan lecciones que todavía resuenan en nuestras vidas hoy. En este punto, analizaremos cómo los dilemas que enfrentaron Esaú y Jacob se conectan con dilemas contemporáneos como el perdón, la búsqueda de redención y la lucha por superar situaciones difíciles. La separación de Esaú y Jacob y los años de angustia que ambos enfrentaron representan la lucha por la aceptación y el dolor de la traición. En muchas culturas, especialmente en las sociedades occidentales contemporáneas, las personas a menudo lidian con el dolor de ser rechazadas, abandonadas o traicionadas, ya sea por familiares, amigos o incluso parejas románticas. Al igual que Esaú, muchos de nosotros sentimos que nuestra identidad y nuestro valor se tambalean cuando somos rechazados o despojados de algo que considerábamos legítimamente nuestro. Sin embargo, así como Esaú fue capaz de reconstruirse, muchos tienen la oportunidad de superar las dificultades del rechazo. La clave está en cómo reaccionamos ante la adversidad. ¿Nos hundimos en la ira y el resentimiento? ¿O podemos perdonar y buscar un nuevo camino para nuestras vidas? La historia de Esaú nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la lucha por la venganza, sino en nuestra capacidad de seguir adelante, de reconstruir nuestra identidad y de crear algo nuevo a partir del dolor. Por otro lado, Jacob, aunque logró su victoria momentánea, también enfrentó su lucha interna. Tu viaje de autoaceptación y de aceptación de tus defectos es algo con lo que muchas personas pueden identificarse. En un mundo donde estamos constantemente presionados para alcanzar el éxito y la perfección, Jacob nos recuerda que el verdadero crecimiento espiritual y personal proviene de aceptar nuestras imperfecciones y reconocer nuestros fracasos. Él representa a todos nosotros que a menudo tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta, pero nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras acciones. En el mundo moderno, el perdón sigue siendo un tema central en muchas relaciones familiares, especialmente cuando las disputas se vuelven intensas, como en el caso de Esaú y Jacob. Cuando la traición ocurre dentro de una familia, el impacto es devastador. La confianza se rompe y los vínculos que alguna vez unían a las personas se vuelven frágiles. Sin embargo, la historia de Jacob y Esaú muestra que el perdón es posible y puede restaurar lo que parecía perdido. Este perdón entre los hermanos no solo restauró su relación, sino que también demostró que el amor familiar tiene el poder de curar incluso las heridas más profundas. En nuestra propia vida aprendemos que perdonar no significa olvidar o aceptar el error de la otra persona, sino liberar la carga emocional que nos impide avanzar. La importancia del perdón se extiende más allá de las familias y las relaciones personales. En la sociedad, la falta de perdón puede alimentar divisiones sociales y políticas, perpetuando el ciclo de odio, venganza y resentimiento. La historia de Esaú y Jacob nos enseña que la verdadera fuerza de la convivencia social reside en la capacidad de superar los rencores y construir un futuro basado en el entendimiento mutuo y el perdón. En el fondo, la lucha entre Esaú y Jacob refleja también uno de los temas más universales y actuales: la búsqueda de reconocimiento y valor personal. En un mundo donde muchas personas se ven obligadas a competir constantemente por estatus, poder y reconocimiento, la historia de Esaú y Jacob plantea la pregunta de cuál es el verdadero valor de una
una persona. Después de todo, ¿es el primer derecho lo que importa o el carácter y la integridad de quienes somos como individuos? Esta pregunta toca uno de los temas más debatidos en la sociedad moderna, especialmente en contextos como el trabajo, la política y las relaciones personales. El sentimiento de merecimiento y el deseo de ser reconocido son poderosos motores de la acción humana. Pero, ¿acaso esta búsqueda justifica la competencia desenfrenada y a veces la traición a nuestros propios valores? La lucha entre Esaú y Jacob nos enseña que a menudo lo que más importa no es lo que logramos, sino en quienes nos convertimos durante el viaje. Además de lecciones morales y sociales, la historia de Esaú y Jacob también ofrece una reflexión sobre el liderazgo y la devoción. Jacob, quien se convierte en el padre de las 12 tribus de Israel, no fue un líder perfecto. Comenzó su viaje como un engañador, pero a lo largo de su vida aprendió sobre la importancia de la fe, la obediencia a Dios y la importancia del arrepentimiento. Se convierte en un ejemplo de cómo el liderazgo no proviene solo de la fuerza o la habilidad, sino de la capacidad de servir y crecer espiritualmente. Esta lección se aplica a todos los que buscamos un papel de liderazgo en nuestras vidas, ya sea en nuestra familia, en el trabajo o en nuestra comunidad. Un verdadero líder no es aquel que manipula a los demás para lograr sus propios objetivos, sino aquel que se deja guiar por la fe, el servicio a los demás y la transformación interior. La historia de Jacob a lo largo de su viaje demuestra que el verdadero liderazgo proviene de la humildad, la devoción a Dios y la aceptación de nuestros defectos. Vivimos en una época en la que el ego a menudo predomina y la gente busca constantemente la validación externa. El dilema de Esaú y Jacob, que luchan por su valor e identidad, sigue siendo muy relevante para los problemas que enfrentamos hoy. La historia nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente importa: nuestra búsqueda de poder, estatus y reconocimiento, o nuestra conexión espiritual y nuestra capacidad de vivir con humildad, gracia y perdón. Este dilema entre ego y fe es algo que impregna nuestra vida cotidiana. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la historia de Esaú y Jacob nos invita a cuestionar qué es lo que realmente buscamos en nuestras vidas. ¿Buscamos la aprobación de los demás o buscamos vivir de acuerdo a los valores que Dios nos ha enseñado? El viaje de Jacob y Esaú es, por tanto, una invitación a repensar lo que realmente importa en nuestra vida y a reflexionar sobre cómo podemos vivir de un modo más auténtico, fiel y transformado. A lo largo de nuestro viaje explorando la historia de Esaú y Jacob, nos adentramos en una trama llena de traiciones, reconciliaciones y profundos dilemas morales. Estos acontecimientos, que ocurrieron hace milenios, todavía resuenan en nuestra vida moderna, desafiándonos a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual, nuestras elecciones y nuestra relación con Dios. Ha llegado el momento de tomar las lecciones más profundas de esta narrativa y aplicar estas verdades a nuestra vida cotidiana. La historia de Esaú y Jacob es sin duda una de las representaciones más poderosas de redención y reconciliación en la Biblia. Ambos hermanos, en diferentes momentos de sus vidas, se enfrentaron a sus fracasos y decisiones equivocadas. Esaú, traicionado por su hermano, tuvo la oportunidad de reaccionar con amargura, pero en lugar de eso, eligió el camino del perdón y la reconciliación. Esto no significa que el dolor haya desaparecido ni que la situación fuera fácil de afrontar, pero en su corazón, Esaú entendió que la verdadera paz solo podía lograrse a través del perdón. La reconciliación no fue instantánea y generar confianza tomó tiempo, pero al final prevaleció la amabilidad. Esta historia nos enseña que la verdadera paz no viene de la venganza ni de la ira, sino de la capacidad de perdonar y dejar ir lo que nos hace daño. En un mundo donde constantemente nos enfrentamos a conflictos familiares, traiciones y malentendidos, la historia de Esaú y Jacob nos llama a reflexionar sobre cómo lidiamos con nuestro propio dolor e injusticia. ¿Estamos dispuestos a perdonar a quienes nos han hecho daño o permaneceremos atrapados en el resentimiento y la venganza? El perdón, como nos enseña esta narración, no es para los demás, sino para nuestra propia liberación. Jacob, a su vez, es una figura que muchos de nosotros podemos reconocer. Comenzó su viaje buscando algo que ya estaba reservado para él, pero lo hizo por el camino equivocado, engañando y manipulando. Sin embargo, a lo largo de su vida, Dios lo moldeó y se convirtió en una persona diferente.
Su transformación no ocurrió inmediatamente. Fue un proceso de crecimiento y aprendizaje. Cuando Jacob finalmente conoció a Dios, tuvo que enfrentar la lucha interna que tanto tememos, reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades y nuestros errores, y aún así confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. El viaje de Jacob nos recuerda que todos somos imperfectos, pero Dios nos ofrece la oportunidad de transformarnos. No importa dónde estemos ahora, lo importante es saber que como Jacob podemos ser renovados. Dios no ve nuestro fracaso como un punto final, sino como un punto de partida para algo nuevo. La vida de Jacob es prueba de que al abrazar nuestra verdadera identidad podemos encontrar nuestro propósito y ser usados por Dios de maneras poderosas, incluso cuando nuestro camino esté lleno de desafíos. La reconciliación entre Jacob y Esaú también nos hace reflexionar sobre el valor de la familia. A pesar de todos los fracasos, traiciones y separaciones, el vínculo entre estos dos hermanos nunca se destruyó por completo. La familia, con todas sus imperfecciones, sigue siendo una de las instituciones más poderosas que tenemos. Si bien no siempre podemos controlar las circunstancias o las decisiones de los demás, la historia de Esaú y Jacob nos recuerda que la reconciliación dentro de la familia es una de las experiencias más profundas y transformadoras que podemos experimentar. Hoy en día, muchas personas rompen lazos familiares por diferencias irreconciliables, disputas por herencias, sentimientos de traición o malentendido. La sociedad moderna a menudo coloca la individualidad y la autonomía por encima de los lazos familiares, pero la historia bíblica nos enseña que hay un inmenso valor en esforzarse por restaurar y sanar las relaciones familiares. El perdón, cuando es genuino, puede restaurar lo que parecía perdido, y el amor familiar puede ser una fuente de fortaleza incomparable. Si enfrentamos divisiones familiares, la historia de Esaú y Jacob nos desafía a buscar la reconciliación, no como un signo de debilidad, sino de gran fortaleza y sabiduría. El mundo de hoy está lleno de dilemas morales y espirituales, muchos de los cuales son tan complejos como los que enfrentaron Esaú y Jacob. La sociedad actual se encuentra dividida en cuestiones de ética, fe y valores. La historia de Esaú y Jacob nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente importa: la búsqueda de poder, el deseo de ser reconocido o el compromiso con los principios divinos que nos guían en nuestras decisiones. Como cristianos, estamos llamados a abordar estos temas de maneras que reflejen el amor de Cristo y su compromiso con la verdad. No podemos vivir egoístamente, buscando nuestros propios intereses a costa de los demás. Debemos recordar que el verdadero liderazgo y el verdadero valor provienen del servicio a los demás y de la obediencia a Dios, no de la manipulación o la competencia despiadada. Mientras enfrentamos dilemas morales en nuestro tiempo, la historia de Esaú y Jacob nos recuerda que la verdadera sabiduría proviene de buscar la voluntad de Dios por encima de todo. Al concluir nuestro viaje a través de la historia de Esaú y Jacob, la pregunta sigue siendo: ¿qué haremos con las lecciones que hemos aprendido? ¿Cómo podemos aplicar los principios del perdón, la reconciliación y la transformación espiritual en nuestras propias vidas? Esta es una historia de redención, pero también de elección. Podemos elegir aferrarnos al resentimiento, vivir con el dolor del pasado y aislarnos, o podemos elegir la paz y la reconciliación, recordando que el perdón es una clave para nuestra propia liberación espiritual. Todos estamos llamados a crecer en nuestra fe y en nuestra comprensión de lo que significa vivir según los principios de Dios. El viaje de Esaú y Jacob es una historia que nos desafía a reflexionar sobre quiénes somos, quiénes nos ha llamado Dios a ser, y cómo podemos vivir nuestras vidas con integridad, fe y amor. La historia termina con una invitación abierta a la transformación. ¿Qué está a nuestro alcance para sanar nuestras relaciones? ¿Qué podemos hacer hoy para buscar la paz y la reconciliación, ya sea con Dios o con las personas que nos rodean? Al final, esto es lo que nos enseña la historia de Esaú y Jacob: la posibilidad de un nuevo comienzo, el poder de la transformación y la esperanza de que a través de nuestros errores y dificultades podemos ser redimidos y restaurados. Ahora que hemos concluido esta reflexión final, aquí va una invitación. Comparte este video, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para seguir explorando historias que nos desafían a vivir
según los principios divinos. El viaje de Esaú y Jacob es solo una de las muchas lecciones que podemos aprender de la Biblia y, juntos, podemos seguir caminando hacia el perdón, la reconciliación y la transformación.